me dicen que es usar los tres últimos dígitos de su registro, ¿no es así? Sí. Ya. Ya. Solamente dice si son tres ceros, ahí tienen que tomarlo en cuenta como 1000, ¿no? Que es muy raro, la verdad, un registro así. De hecho, justamente una anécdota que fue hace varios años atrás de un compañero que... ¿Lo están viendo? Disculpen lo que estoy escribiendo. Sí. Ya, ya. Ahora bien, usando esta fórmula, si se podría decirlo así, simplemente es una observación que se ve de nuestro gráfico, ¿no es así? De una manera vectorial la solución del problema. Bien, entonces, en base a esto, lo que hace Kuhlmann es, puede darme de cualquier otra figura, lo puede, o sea, mejor dicho, puedo despejar cualquiera de estas, P sub 1, P sub 2 o P sub 3, ¿ya? Yo en este caso voy a despejar P sub 1, me va a quedar así, R más 1, que está trasladado, ¿ya? Lo estoy trasladando. Al trasladarse, obviamente, se cambia de signo, ¿no? ¿Así? Y conservo esto de acá. Ya. Yo voy a obtener un nuevo vector. ¿Es así? Y este con este. Yo obtengo un nuevo vector. Ya. Pero en sí, de este nuevo vector, lo que me importa en sí es la dirección de este vector nuevo que hay. Vamos a llamarlo, yo lo voy a llamar un vector C. ¿Ya? Lo digo por Kuhlmann. Aunque en realidad lo que vamos a tomar es su recta de acá, o sea, su dirección de este vector, que justamente se llama la recta auxiliar de Kuhlmann. ¿Ya qué quiero decir? Digamos entonces que este vector R, ya, mi resultante, fue formado, digamos, por mis componentes P sub 1, aquí P sub 2, y justamente por P sub 3. Bueno, perdón, mejor vamos a anotarlo de manera ordenada. P sub 3. Resultante P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Ya. Entonces, yo este vector lo estoy formando justamente por como me está diciendo acá, ¿no es así? Si lo queremos ver de manera vectorial, la solución del problema está de la siguiente manera. Ahora bien, al despejar de esta manera, hay una suma vectorial, ¿no es así? Aunque al decir que es negativo, simplemente me está invirtiendo el sentido, ¿no es así? Justamente lo que hablamos en la anterior clase. Entonces, esto me quedaría algo así. Le invierto el sentido a P sub 1. Entonces, sumando P sub 1 con R, tengo entonces este vector de acá, ¿ya? Que yo lo estoy llamando C. Al igual que obteniéndolo sumando P sub 2 más P sub 3, ¿no es así? P sub 2 y P sub 3. Igual obtengo de esto. Pero en sí, no voy a obtener, digamos, la intensidad de este vector, simplemente lo que me interesa es su dirección, ¿no es así? Porque si yo hallo este punto de aplicación y tengo este punto de aplicación, justamente con dos puntos, ¿no es así? Conocemos que la unión de dos puntos me va a dar una recta, ¿no es así? Así como una recta tiene infinitos puntos. Entonces, lo que me interesa es hallar esta dirección, de la cual yo voy a descomponer. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer esto. Ahora sí. Yo voy a trasladar una paralela a mi gráfico. Ya no voy a tomar esta figura que simplemente me servía de referencia para ubicarnos así las direcciones. Ya. Entonces, yo voy a analizar ahora sí el problema. Lo tengo de la siguiente manera. Bien. Entonces, yo les decía, lo que me interesa de estos puntos es hallar, lo que me interesa, perdón, de este vector auxiliar es hallar su dirección. Y así justamente como una recta tiene infinitos puntos, vamos a hallar dos de estos para poder encontrar, ¿no es así? Dicha recta auxiliar.
Entonces, aquí estoy formándolo por el vector R y mi fuerza componente 1, así, pero no conocemos su intensidad, pero sí su dirección, que justamente está de acá, ¿ya? Entonces, vamos a respetar los colores para que se ubique mejor. Ahora sí. Entonces, yo voy a intersectar esta recta, ¿ya? Que sería la dirección de mi fuerza P sub 1 con la dirección de mi resultante, ¿ya? Ahora sí. Bien, entonces yo voy a intersectar mi fuerza R con la dirección de la fuerza de mi componente P sub 1, ¿no? Así. De la misma manera tengo que encontrar la intersección de P sub 2 con P sub 3. Justamente ya se están intersectando en un punto, por eso es que lo he utilizado para facilitar el problema. Bien, entonces, teniendo este punto de acá y este punto de aquí, ¿no es así? Podemos crear nuestra recta, que justamente vendría a ser la recta auxiliar de Coulomb. Es decir, por aquí va a pasar el que vendría a ser mi, si quisiera analizar la resultante de este sistema de fuerza concurrente, justamente por aquí va a pasar, siendo entonces perdón, la recta auxiliar de Coulomb. Yo lo voy a anotar entonces con otro color. A ver. Desde acá. Ya. Entonces ya tengo las direcciones de la cual yo voy a empezar mi trabajo, voy a empezar a descomponernos, ¿así? Entonces, yo empiezo ahora sí con mi gráfico, que vendría a ser mi polígono funicular, ¿no es así? Ahora todo. Voy a crear una línea divisora. Bien, ahora sí. Aquí es donde yo le voy a dar entonces la intensidad, ya que yo voy a trabajar. Bien. A ver, rato. Alguien que quiera dar los 3 dígitos de su registro como ejemplo, para dibujarlo en 2,07 centímetros. O sea, más o menos así. ¿Sí? Ahora, yo quiero tal vez hacerlo un poquito más grande, digamos, para que se pueda apreciar mejor en mi dibujo. Digamos, multiplicándolo por 4, se podría decir. ¿Ya? Entonces, yo lo quiero multiplicar por 4, justamente va a ser en 8,28 centímetros. ¿Ya? Sí, hasta acá más o menos. Ya. Ya, entonces, ¿qué escala estaría usando? Entonces, en ese caso yo quisiera Bueno, pero hacer de que, eh, entonces, en estos 8,28 centímetros estoy representando 207 kilogramos. ¿Qué escala sería? Escala 1 en 25, ¿no es así? Porque lo estoy, digamos, dividiendo en 100 partes y lo estoy multiplicando por 4. Entonces, escala 1 en 25. Bien. Aunque esa es la forma convencional, no es así de notarlo a las escalas. Pero, entonces, en este caso yo quiero decir, uy, me quedaría entonces de que, a ver, en cada centímetro, o sea, estaría representando, a ver, a ver, hagámoslo así. Entonces estoy representando yo
en 207 kilogramos fuerza, representándolo, en este caso sería 8, ¿cuánto dijimos? 8,28 centímetros, ¿no? ¿Sí? 28 centímetros. Hago yo esta división y me va a quedar 25, entonces estoy representando 25 kilogramos en cada centímetro. Esa sería mi escala en este caso. Entonces ya tengo entonces yo mi resultante o la fuerza a descomponer. Bien. De la misma manera que les mostré al comienzo, cuando estábamos empezando a dibujar y todas esas partes, vamos a hacerlo lo mismo. Entonces, yo sé de que esta fuerza R es una de las componentes de esta que vendría a ser la recta del vector de Kuhlmann, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo sé de que la fuerza P sub 1, ¿ya? Más la fuerza R, que es esta de aquí, me tiene que dar de resultante este vector de Kuhlmann, ¿no es así? Entonces, yo voy a trasladar las paralelas de esta de aquí, que vendría a ser una de las componentes, y allí le voy a trasladar por acá. Y voy a trasladar la otra componente en el otro extremo. Y después vamos a analizar al que vendría a ser ya su, su inicio y su final, perdón, su inicio y sus extremos de estos vectores. ¿No es así? Como es una sumatoria, es decir, va a continuación de esta fuerza R, y justamente tiene que coincidir con el extremo de este vector auxiliar de Coulomb. ¿No es así? Entonces, tendríamos el vector, este de acá, que va a ser, mejor vamos a copiar. ¿No es así? Tendríamos entonces el vector R, tenemos entonces mi vector P sub 1, y este de aquí vendría a ser el del vector de Kuhlmann, ¿no es así? Entonces, ya tenemos mi primera parte, que vendría a ser ya encontrar, ¿no es así?, la intensidad del vector que me acompaña, mi fuerza R a descomponer, y de esta manera encuentro este vector de Kuhlmann, ¿no es así? Ahora, yo conozco de que esta fuerza o este vector de Kuhlmann también fue formado por la fuerza P sub 2 y P sub 3, ¿no es así? Entonces, así como nosotros en el pasado ya empezamos a descomponer fuerzas concurrentes, de la misma manera, yo voy a trasladar una de las componentes a uno de los extremos de esta fuerza a descomponer, y el otro de los extremos de la otra fuerza componente, ¿ya? Y de aquí entonces tenemos, ¿ya? ¿Coincide esto? Perfecto. ¿Ya? Entonces, voy a intersectar estas dos rectas y nos queda. ¿Ya? Entonces, como estoy descomponiendo esta fuerza R, ¿ya? Entonces, el inicio de una de las componentes también tiene que coincidir con el inicio de la fuerza a descomponernos, ¿así? Entonces, un rato. Perdón. Ahora sí. Entonces, así como nosotros utilizamos de esta manera, ya esta fuerza R para mi fuerza a descomponer, entonces, así como el inicio de esta fuerza R, ¿ya? Pero este vector auxiliar de Kuhlmann, su inicio tiene que coincidir con una de las componentes, en este caso sería de P sub 3, ¿no es así? Está acá. Entonces, este de aquí vendría el de mi fuerza 3. Y así como de su extremo, va a coincidir con otra de las componentes, ¿no es así? En este caso 2. Bien, entonces, este vector de Kuhlmann ya no me interesa, simplemente lo sé como una fuerza, como un vector auxiliar.
O sea, lo que mayormente utilicé o lo más importante fue su dirección. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Así ya las magnitudes en escala de las intensidades de las componentes. O sea, la intensidad de las componentes directamente. Ahora, voy a copiar entonces esto de acá. Ya. Ahora sí. Bien, entonces, aquí vamos a analizar esta parte. Cuando estamos pasándolo con signo contrario, recordemos, no es así lo que vimos en las anteriores clases. Cuando un vector está con signo contrario, simplemente me indica el sentido, ¿no es así? Entonces, este no es el sentido. O mejor dicho, si yo quiero directamente volverlo positivo, tengo que cambiarle su respectivo sentido. Entonces, tenemos de esta forma. ¿No es así? Entonces, este ya no es el sentido. Y justamente estamos cumpliendo igual que cuando hacíamos fuerzas no concurrentes, ¿no es así? Íbamos poniendo una componente seguida a la otra y seguida a la otra. Y justamente el inicio de una de las componentes tiene que coincidir con el inicio del extremo, pero con el inicio de mi resultante, ¿no es así? Así como la última de las componentes tiene que coincidir con el extremo justamente de la resultante. Bien, ¿les quedó claro hasta ahí? Disculpen, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Cómo hiciste para poner el sentido de P sub 3? Ya, pero no te vamos a hacer lo siguiente. Bien, nosotros teníamos mi fuerza R, ¿no es así? Y como nosotros queríamos combinarla con la fuerza P sub 1 negativa, entonces yo la estoy poniendo siguiente a esta de aquí y a ello como si fuera una suma, aplico prácticamente el primer principio de la estática, ¿no es así? Que vendría a ser la diagonal del paralelogramo de fuerzas de estas dos fuerzas componentes, ¿no es así? O sea, primero encontré esta fuerza menos P sub 1. Hice una suma, ya, vectorial, que igual estamos aplicando el primer principio de la estática. Entonces, así como de esta componente R está coincidiendo con el extremo de mi resultante parcial, que justamente esta resultante auxiliar, se puede decirle una resultante parcial, lo hemos llamado como un vector auxiliar de Kuhlmann, ¿no es así? Está de acá. Entonces, este sería su inicio y este de aquí sería su extremo. Bien. Entonces, este también tiene que coincidir con el extremo del otro componente, es decir, de menos P sub 1. Está acá. Bien, ahora entonces, aquí estamos aplicando solo con esta fuerza, ya, perdón, este vector auxiliar de Kuhlmann, solo con esa, y tenemos la dirección de mis componentes, ¿no es así? Lo mismo que hacíamos en la anterior clase de sistema de fuerzas concurrentes, mejor dicho, la descomposición de estas. Entonces, yo traslado una de las componentes a uno de los extremos, ¿ya? De mi fuerza de descomponer, y trazo la otra componente en el otro extremo, ¿no es así? Entonces, yo de aquí directamente analizo. Entonces, así como estoy descomponiendo el inicio de este vector, ¿ya? El inicio de este vector auxiliar de Kuhlmann tiene que coincidir con el inicio de una de las componentes, en este caso P sub 3, y el extremo de este vector auxiliar de Kuhlmann tiene que coincidir con la otra componente, que en este caso es P sub 2. Ahora, P no es menos P sub 1, al decir que es negativo, ¿ya? Como vimos, cuando se trata de vectores, simplemente hay que cambiarle el sentido. Vamos a anotarlo aquí mejor, para aquí su equivalente aquí al lado. Ya. Entonces, al yo cambiarlo de signo, es decir, le estoy cambiando el sentido. Y tengo de esta forma. Y estamos cumpliendo de la misma manera cuando hacíamos sistema de fuerzas no concurrentes, ¿no? Así cuando lo veíamos el polígono funicular. Una fuerza venía la otra, venía la otra y venía la otra. ¿Ya? ¿Le quedó claro, compañero? Sí, sí, gracias. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos y clasificamos,
vamos a encontrar lo que vendrían a ser sus intensidades, ¿no es así? Entonces, yo tengo esta fuerza de aquí, ya. Vamos a hacer esto mejor. Vamos a... Ya, la fuerza P sub 2. Bien. Ahora sí. Uy. Bien, entonces ya tenemos mis fuerzas componentes, ¿no es así? Entonces lo que yo voy a hacer es prácticamente medir esto, como estamos haciendo método gráfico, y multiplicarlo por la escala, ¿no es así? En este caso, 6,7882 lo multiplico por 25. Tengo 169,705. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá mejor. Ya. Perdón, 5,4184. Bien. Multiplicamos por la escala. Se está acabando el tiempo, me dicen. No pasa nada, volvemos a ingresar al mismo enlace. Bien, 5,4184. Y eso me da 135,46. Bien. Esto de acá. Y, no, perdón, la primera que me diera peso 3, ¿no? Perdón. Entonces, esta aquí es peso 3. Esta era peso 2 y peso 1, entonces es 2044. 2444, perdón, por 25. Uy. Por 25 y me da 130 intensidad, porque su punto de aplicación, su dirección ya lo conocemos, ¿no es así? Está, o sea, viene directamente en el mismo gráfico. Bien. Ya, entonces, de esta forma sería el método, el primer método gráfico, es decir, por el método de Coulomb.